En nombre de nuestro Dios, pueden sentarse, hermanos, por esta noche que nos permite estar en su casa. Agradecemos a Dios por este templo, hermanos, que es una gran bendición que el Señor nos ha dado para poder reunirnos y glorificar su nombre, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Siéntanse en confianza. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Nos alegramos que nuestro hermano Noé está con nosotros. Amén, bienvenido. Si hubiera alguien que estuviera por primera vez, también le damos la bienvenida. Aquí está una jovencita que no la había visto. Aquí está con nosotros, bienvenida. Katy, Astrid, bienvenida Astrid, Dios le bendiga. Amén. Y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, pues también bienvenidos. Esperamos de que no nos cambie, que tenga un poquito de paciencia. Vamos en breve a presentar la palabra del Señor. Vamos a darla al tiempo a los maestros para que pasen con los niños a su aula y puedan también ser formados en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Benditos niños, que el Señor les bendiga. Que Dios les dé sabiduría. Así como crecen en lo físico, también crezcan en lo intelectual y también en lo espiritual. Oh, qué gozo y felicidad. Aleluya. En la clase Gloria al se Señor. sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, en el capítulo número 15. Ahí vamos a meditar en la palabra del Señor, en San Juan, capítulo 15. Aleluya. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de los verdaderos discípulos. ¿Cuántos discípulos de nuestro Señor Jesucristo hay aquí, hermanos? Levanten su mano. Ay, no son todos. No me preocupen, hermanos. Poquito levantaron la mano, hermanos. Somos discípulos del Señor, hermanos, y si dudamos, será porque ya saben lo que voy a predicar. No, hermanos, es una bendición, hermanos, ser discípulos del Señor. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hablemos, hermanos, abramos nuestras Biblias en capítulo 15 de San Juan, y dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Gloria al Señor. Bendita palabra de Dios, hermanos. La semana pasada, hermanos, creo que a nivel mundial se hablaba acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección. Y qué bueno, ¿verdad? Pero, ¿qué estará pensando el mundo hoy? Yo creo, hermanos, que en nosotros los cristianos, lo que nos hace estar aquí, hermanos, adorándolo y exaltándolo, es porque Él murió y porque Él resucitó. Es porque Él nos dio la oportunidad, hermanos, a través de esa resurrección, de que nosotros también vamos a tener la oportunidad de resucitar el día que Él venga.
o el día que muramos, ¿verdad? Si estamos muertos, pues ese día vamos a resucitar, o si no, vamos a ser transformados cuando Él venga. Pero el asunto es, hermano, del que yo les quiero hablar, de que mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, ustedes saben, por 3 años y medio, Él vino y formó un grupo de discípulos, los preparó. Porque Él sabía, hermanos, que su tiempo era corto aquí en la tierra. Él venía a cumplir una misión que el Padre le había dado, de que viniera a este mundo para poder salvarnos a nosotros, para poder perdonar nuestros pecados. El asunto es, hermanos, de que después de que Él resucitó, Él se manifestó a sus discípulos por 40 días. Y ahí, hermanos, Él les seguía dando enseñanzas acerca del reino. Pero una de las asuntos que más le interesó a nuestro Señor, hermanos, es el trabajo que había que hacer los discípulos que Él había preparado. Y en Mateo, en el capítulo 28 y versículo 19, oiga, viene nuevamente el Señor, ya con cuerpo glorificado. Ya no estaba como cuando el hombre le insultó, le abofeteó, le escupió e hizo tantas cosas con Él. Y dice en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ella no estaba aquí como aquel hombre a quien insultaron, a quien abofetearon, sino que venía con autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya no venía humildemente, venía como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Aleluya. Venía como lo que Él es, no como lo que se tuvo que hacer por amor a nosotros. Y entonces les viene y les da esta comisión. Por tanto, le dice, id y haced discípulos. No les digo si quieren o por favor, no, les digo id. Una palabra imperativa. Había que ir. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la comisión, hermanos, que le estaba dejando en aquel entonces a sus discípulos. Pero todo aquel que se llega a Él, que lo recibe a Él, que a través de pedir perdón por sus pecados se constituye en parte de la iglesia, nos constituimos también en discípulos de Él, hermanos. Querramos o no querramos. Pero ahora yo quiero que también tengamos bien claro lo que es ser un discípulo. Ser un discípulo, hermanos, según el diccionario, es una persona que sigue y defiende las ideas, las doctrinas o métodos de un maestro. O sea que es alguien que sigue a un líder. En la filosofía decían que eran los discípulos de Platón, los discípulos de Aristóteles. En lo religioso, hermanos, los discípulos de Mahoma, los discípulos de José Smith, los discípulos de Elena White, no sé cómo es el apellido de ella. O sea que un discípulo es, hermanos, aquellas personas que siguen los lineamientos o las normas que establece un líder, ya sea que tenga buenas intenciones o malas intenciones, pero el discípulo es alguien que lo sigue. Pero en este caso, hermanos, el Señor está enseñando a sus discípulos que vayan y hagan más discípulos. Enseñándole las cosas que dice que Él nos ha enseñado. Entonces, hermanos, nosotros somos verdaderos discípulos del Señor, ¿sí o no? Ya vamos a ir viendo más adelantito que si nosotros todos calificamos, hermanos, para ser como discípulos del Señor. Y en este versículo, hermanos, que leemos, aparece uno de los requisitos, porque dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los requisitos para ser discípulos del Señor. Pero dice el versículo número 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, los cristianos no somos discípulos de ningún hombre aquí en la tierra. No somos discípulos de ningún líder. Usted no es discípulo de ningún pastor. No podemos ser discípulos de ninguna persona manipuladora que nos llame a hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos para cumplir sus propósitos. No. No podemos ser discípulos de nadie que con palabras bonitas nos motiven, hermanos, a poder seguirlos y a ofrecernos cosas, hermanos, que nos podrán hacer sentir bien y posiblemente las soluciones de nuestros problemas. Que nos motiven, hermanos, de que el Señor vino para que nosotros dejemos de ser pobres. Que el Señor vino para que tú descubras el campeón que hay dentro de ti. No, hermanos, eso no tiene sentido, hermanos. El Señor no vino, hermanos, no podemos seguir a un líder, hermanos, que venga y nos diga que vamos para cosas grandes, levantando nuestra autoestima, porque por naturaleza el hombre sin Cristo tiene la autoestima baja. Eso no fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En San Mateo 16:24 dice el Señor, hermanos, que contradice todo esto que les acabo de decir. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Es eso levantar la autoestima, hermanos? Cuando dice niéguese a sí mismo, dice deje todo egoísmo, deje toda arrogancia, deje de pensar en usted y piense en Dios y piense en el prójimo. Eso es lo que viene el Señor a hacer por nosotros. Pero lo bueno aquí también que debemos de aprender, hermano, que dice que enseñándonos todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y qué es lo que Él nos dejó, hermano? Lo encontramos escrito ahí en la palabra del Señor. El Santo Evangelio, hermanos. La palabra de Dios, que es el alimento, hermanos, único alimento que nos va a orientar, que nos va a enseñar cómo ser nosotros verdaderos discípulos de Jesús. Es la palabra, hermanos. No es la psicología, no son las filosofías humanas. Es lo que está escrito en su palabra, la que nos va a orientar, hermanos, para que nosotros descubramos si realmente somos verdaderos discípulos de Él. Juan, en capítulo 16 y versículo 35 dice, Jesús lo dijo, hermanos, con sus propias palabras, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuestro mejor alimento, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, es la palabra de Dios. No hay otra cosa, hermanos. La palabra de Dios predicada, hermanos, tal y como está, no adulterada. Esa es la palabra la que nos va a formar como unos discípulos radicales, ejemplares. Discípulos, hermanos, en los cuales el Señor se va a ver en Él. En el que vamos a brillar, hermanos, no con luz propia, sino que vamos a reflejar la luz radiante de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Pero esa palabra, hermanos, tenemos que saberla. Y es una responsabilidad individual, hermanos, de escudriñar las Escrituras. Él lo dejó ahí escrito en San Juan, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna. No es, hermanos, simplemente lo que usted viene a escuchar en un mensaje de domingo. Es un interés diario que cada uno de nosotros tenemos que tener, hermanos, en poder escudriñar las Escrituras y poder entender y poder saber, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no solamente es llevarla a la mente, es bajarla al corazón, pero también llevarla a la práctica.
Jesús dijo, hermanos, en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La máxima prueba, hermanos, de que un hijo de Dios, de que alguien es un verdadero discípulo, es que obedece la palabra de Dios. Y eso a veces lo podemos discernir, no porque tengamos el discernimiento de espíritu, pero lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Las actitudes de cada uno de nosotros, hermanos. Cómo actuamos, hermanos, en las diferentes circunstancias en que tenemos que vivir. Tenemos ese control de nuestro carácter, del dominio propio que tenemos que tener como hombres y mujeres que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. O reaccionamos con berrinches de niño sin conocimiento de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Quizá por eso, hermanos, no querían levantar la mano, ¿verdad? Cuando yo les pregunté si somos sus discípulos. En el versículo número 1 que leímos, hermanos, dice el Señor, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid. Jesucristo también, hermanos, dice que Él es la vid, pero también la vid verdadera, porque si hay vid verdadera es porque hay vid falsa. Y yo pienso, pero ¿por qué el Señor se comparó con una vid? La vid, ¿sabe usted qué es una vid, verdad? ¿Qué es una vid, hermanos? Es una planta, es un arbusto, hermanos, por medio del cual nacen las uvas. La vid, hermanos, es un arbusto trepador. El tronco de la vid, hermanos, es un tronco así como retorcido. La corteza, hermanos, es de un color parduzco. Sus ramas son abundantes y sus hojas son palmeadas con bordes dentados. Y las flores, hermanos, son de color verde amarillento. Y su fruto son las uvas. Tan ricas que son las uvas, ¿verdad? Y dice que una planta de la vid, hermanos, puede crecer hasta 20 metros de altura. Grandes, 20 metros. Es más del doble del techo, lo más alto. Eso lo puede llegar a crecer una vid. Y puede vivir más de 100 años. Pero ahora, ¿por qué Jesús se comparó con una vid, hermanos? Fíjense que la palabra vid viene, hermanos, del latín vid, vitis, y una palabra de origen del celta, que es will, que quiere decir conocimiento. Imagínense, conocimiento. Jesús, hermanos, que es el hombre por quien existe todo, que tiene toda la sabiduría del mundo. Él no iba a tomar un nombre así, de una planta así por así, ¿verdad? Tomó el nombre de una vid, que quiere decir sabiduría, entendimiento, conocimiento. Porque eso es lo que es Él, hermanos. Dice Colosenses 2, 3 al 4, en Cristo, dice, están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo, hermanos, lo sabe todo. A Él nadie lo puede engañar porque en Él, hermanos, estamos descubiertos. Y dice el versículo número 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas que convencen. Estaba haciendo entender quién realmente era Jesucristo, que era un hombre sumamente inteligente, con sabiduría, sabiendo que Él fue el que dejó la palabra para que nosotros podamos también comprender que cualquier mensaje que no provenga, hermanos, de este libro santo, servirá únicamente para confundirnos y para desviarnos del camino correcto.
Ahora, la vid, él dice que es la vid. ¿Pero por qué la vid verdadera? Porque hay vides, hermanos, que son malas. Hay vides, hermanos, que son silvestres, que desde la raíz tienen veneno y provocan la muerte cuando no las conocemos, ¿verdad? Y son vides que no sirven para comer. Por eso Jesucristo, hermanos, es el vid, pero de la vid buena, que alimenta, que produce vida. Por eso dice, yo soy la vid verdadera. Y cuando él se refería, hermanos, a la vid verdadera, porque él sabía, hermanos, de que también habían falsos profetas, falsos maestros que venían para confundir al mundo. Varias veces y en muchas oportunidades el Señor lo mencionó, hermanos. Pero para tomar un ejemplo, hermanos, en Juan 10, en el versículo número 8, dice el Señor, hablando de estos falsos: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron mis ovejas, dice. ¿Por qué? Porque sabían discernir que no era el verdadero. Y dice él en el versículo 9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Solamente a través de Jesucristo, hermanos, se alcanza la salvación del alma. Y no hay ningún otro medio. Y entrará, dice, y saldrá y hallará pastos. Cuando dice entrará y hallará pastos es porque encontrará que comer. ¿Y qué es nuestra comida? La comida de las ovejas, hermanos, es la palabra del Señor. Hallaremos pasto y sabemos dónde encontrarlo. Pero si nos vamos a otro lado para escuchar, hermanos, cosas que no nos convienen, estaremos comiendo comida chatarra y nos irá mal, espiritualmente hablando. Ahora dice el versículo número 10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Cuando se usa esta palabra, hermanos, muchos se la atribuyen a Satanás, pero no es directamente a Satanás, hermanos. Cuando dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, se está refiriendo a los falsos maestros, a los falsos profetas, que son salteadores y engañadores y que se meten en medio de la iglesia, hermanos, para confundir a la iglesia. Y eso, hermano, lo permite el enemigo para poder confundir y mezclarse, hermanos, dentro de la iglesia para confundir. Está refiriendo a esos que dan enseñanzas, hermanos, que no son bíblicas, pero que a través de ella confunden aún a los escogidos, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de esos ladrones que vienen para matar, para hurtar, para robarse, hermano, lo que el Señor tiene para nosotros, para matar y destruir la obra de Dios en nosotros. Pero dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya, hermanos. Esta vida en abundancia, hermanos, esta vida, hermanos, no quiere decir, hermanos, de que nosotros vamos a llegar hasta viejitos y ahí que vamos a estar chochando y no nos vamos a poder morir. No, hermanos. La vida en abundancia, hermanos, no importa la edad que muramos. La vida en abundancia quiere decir, hermanos, de que nuestra eternidad, hermanos, la viviremos disfrutándola en el reino celestial. Esa es la vida abundante. La vida, hermanos, que estamos pronto por llegar a ella. El día que muramos, hermanos, de ese día pasaron las penas de este mundo tan duro y tan cruel. Pero si tenemos la bendición de estar vivos cuando Cristo venga, hermanos, ese día, hermanos, empezará esa vida abundante en nuestras vidas. Gloria al Señor. Yo no sé si usted quisiera, hermanos, irse en el rapto con el Señor, o prefiere morirse. Cualquiera de las dos cosas es buena, hermanos. Los que no conocen a Cristo le tienen miedo a la muerte. Los que no son verdaderos discípulos le tienen miedo a la muerte porque no conocen la eternidad que el Señor nos ofrece, hermanos.
la desconocen, la ignoran y piensan que la palabra del Señor es una fantasía. Pero la palabra de Dios, dice hermanos, de que es poder de Dios para salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Y dice en la segunda parte del versículo número 1, y mi Padre es el labrador. Qué bueno, hermanos, que sepamos, porque el Señor lo dejó claro, y mi Padre es el labrador. ¿Y qué es lo que hace el labrador, hermanos? El labrador es el que siembra la vid, es el que siembra la planta, y el que siembra la planta, hermanos, es el que la cuida. Qué privilegio más grande, hermano. Nosotros somos plantío de Jehová, esa es la palabra de Dios en Isaías. Nosotros, hermanos, somos plantados por Dios. Entonces es Dios, hermanos, el que cuida, hermanos, el que cuida de nuestras vidas. Porque el que siembra, hermanos, que es el labrador, siempre se va a interesar para que esa planta crezca sana. Y qué privilegio para nosotros que Él es el que nos cuida, hermanos. Una cosa que debe de interesarnos y llamarnos la atención, hermanos, es la forma de la vid. Dice que es un tronco retorcido, es un bejuco largo, como de 20 metros y se enreda así, ¿va? Pero ¿cuál es la función de este tronco? ¿Cuál es la función? Es trasladar, hermanos, los alimentos a través de ella que vienen de la tierra, los lleva y los traslada, hermanos, a las ramas para que hayan buenos frutos. Ese es el propósito, hermanos, y lo que tiene que hacer, hermanos, el tronco. Esa es la única función. Y de ahí, hermanos, después de que hace eso, hermanos, un tronco de la vid, si no tiene ni siquiera forma, es retorcido, es blando y es quebrajoso, quebradizo, no sirve para nada. Una sola función. La única función es de llevar la savia a las ramas para que den buen fruto. Ahora, hermanos, la comparación. La única razón que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a sufrir a lo sumo, a tener, hermanos, unas horrendas torturas que le provocamos los hombres. Derramó su sangre con cada latigazo que se le dio en la espalda, hermanos. Cuando se le puso la corona de espinas, brotaron un chorro de sangre. Hasta que llegó a la cruz. Y le sacaron hasta la última gota de sangre con aquellos clavos que le fueron incrustados en sus manos y en sus pies. ¿Con qué fin? Únicamente, hermanos, para reconciliarnos con el Padre. Únicamente para perdonar nuestros pecados. Únicamente para darnos vida eterna. Es para que todo aquel que en Él cree
no se pierda y tenga vida eterna. Y ahora están enseñando que Jesucristo vino, hermanos, para sacar al gran campeón que está dentro de nosotros. No se vale. Hoy están enseñando que Él vino para sacarnos de la pobreza material. No se vale, hermano, no se vale. Él vino, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que muriera por usted y por mí y alcanzáramos la salvación de nuestras almas. Él no vino para que nosotros hagamos negocio con su evangelio. Es el único propósito, hermanos. Por eso se comparó con la vida, hermanos. Porque únicamente venía a eso. No venía, hermanos, para que hiciéramos con su palabra lo que nosotros querramos a conveniencia. La palabra del Señor es dura, hermanos, no es fácil. Cuando Jesús le habló fuerte, hermanos, a aquellas personas que lo seguían, y les dijo, no es que ustedes están conmigo aquí porque les di de comer y comieron hasta saciarse. Según la traducción original dice, comieron como animales. En algunas Biblias dice hasta hartarse. Y les dice Jesús, hermanos, cuando los discípulos reclaman, pero Señor, qué fuerte es esa palabra. Y les dice el Señor, ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. Pero razón tenía Pedro, hermano, cuando le dijo, Señor, ¿pero a quién iremos? Señor, ¿pero a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pedro había comprendido quién era su maestro, hermanos. Sabía que solamente de Él podían provenir las palabras preciosas que daban vida eterna. Esas palabras, hermanos, que a través de ella nosotros podemos ser guiados para estar conectados con Dios, para ser fervientes a Dios, para ser temerosos y respetuosos de Él. Y nos capacita esta palabra, hermanos, para poder entender cuál es su voluntad. La palabra del Señor no la dejó el Señor de por gusto, hermanos. Por eso, hermanos, de la vid fluye la savia para que hayan buenos frutos. Pero de Cristo fluye la palabra, hermanos, de Dios, para que nosotros seamos verdaderos discípulos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Yo creo que no sé, más claro yo creo que no se puede, hermanos. Él es el que trajo esa palabra, hermanos. Y trajo la palabra no como Él quería. La trajo como su Padre le había dicho que lo hiciera. En Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Qué obediencia la de nuestro Señor, hermanos. Se hizo hombre y era Dios, pero como hombre, hermano, fue obediente al Padre Celestial, dándonos un ejemplo, hermanos, de comportamiento para que nosotros también seamos obedientes a su palabra, hermanos. Y sigue diciendo la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, lo cortará, lo desechará, quiere decir, ¿verdad? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Gloria al Señor. El Señor, hermano, lleva el control, hermanos.
Él sabe, hermanos, entre nosotros y entre los que están escuchando a través de las redes sociales, quién es y quién no es. Quién finge y quién es veraz. Él lo sabe. Y el Señor, hermanos, a Él no lo podemos engañar, nadie lo engaña. Él lo hizo con el pueblo de Israel. Israel, hermanos, escuchó la palabra del Señor, Dios le mandó profetas, Dios los orientó, les dejó mandamientos, pero fueron indiferentes, hermanos, la mayor parte de veces. Y Jesús, hermanos, con gran dolor, hermanos, en Isaías, en el capítulo 5 y versículo 1 en adelante, en el versículo 1 y 2, el Señor hace una historia de lo que Él hizo con el pueblo de Israel, comparando, hermanos, a Israel como un viñedo, como una plantación de uvas, de vides. Y dice el Señor: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a sus viñas. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, hermano, porque eran tierras fértiles, porque el corazón, hermanos, que Dios toma, hermanos, como hijo, Dios lo hace fértil, pero muchas veces nosotros lo hacemos duro y no producimos. Y dice en el versículo 2, la había cercado, dice, y despedregado, y plantado de vides escogidas. Preparó esa vid, hermanos, le quitó las piedras, la cercó, y de vides escogidas, que era su pueblo, hermanos. Dios lo escogió, hermanos, e hizo todo para que el pueblo de Dios, hermanos, fuera de victoria en victoria, y lo iba, aunque desobedecían a Dios cada poco. Y dice: y había edificado en medio de ella una torre. O sea que había una construcción donde se ponía alguien para cuidar esa vid, que eran todos aquellos profetas y aquellos hombres de Dios que Dios les había mandado para que les llevara la palabra. A Daniel, a Isaías, a Jeremías, que lloraba, hermanos, hablándole la palabra del Señor, y el pueblo no entendía, no quería obedecer. Y dice: y hecho en ella también un lagar. Todo, hermanos, hasta el lugar donde ellos podían realizar, hermanos, y sacar el jugo de la vid. Y esperaba que diese uva, dice, pero dio uva silvestre, dice. No correspondió el pueblo de Israel a Dios, hermanos, y hasta la fecha no ha correspondido. Y decía el Señor, hermanos, con dolor en su corazón, en el versículo número 4, ¿qué más podía yo hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas? Dio uvas silvestres, dice. Dios se duele, hermanos. Y no está hablando solamente aquí por el pueblo de Israel, hermanos. Dios está hablando con nosotros ahora. Dios quiere, hermanos, que nosotros como discípulos de Él, nosotros demos buen fruto. Si Él nos plantó como hijos suyos, hermanos, es porque Él tiene ese propósito de que nosotros seamos verdaderos discípulos de Él. No simplemente de, que yo soy evangélico y voy para el cielo, que malaya. No, hermanos. No. Malaya que fuera así de suave, hermanos. Dios demanda, hermanos, por tanto, ir y hacer discípulos, hermanos. Esa es tarea de cada uno de nosotros, de ir y hacer discípulos. Es que lo haga el pastor. No, hermanos. Lo está diciendo a sus discípulos. Y usted es discípulo de Dios. ¿O solamente los que levantaron la mano? Entonces los que levantaron la mano, hermanos, tenemos que ir, hermanos. Y los que se van a agregar al discipulado hoy, hermanos. Espero que esta palabra, hermanos, esté llegando al corazón. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Versículo número 2 dice: al que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará, dice. Al que produce, lo limpia. Los que saben la agricultura saben eso de que es limpiar, ¿verdad? Así como decía, lo despedregaba, le quitaba las cosas que le podían afectar, pero también limpiar quiere decir podar.
Quita las pequeñas ramas, hermanos, que están ahí, que al árbol, como al árbol, ¿se acuerdan cuando hablábamos del árbol de Nabucodonosor? Que era hermoso y frondoso, ¿verdad? Porque cuando el Señor empieza a bendecir, hermanos, como que se nos sube, hermanos. Y esas ramas, hermanos, que están ahí, le dan forma grandiosa al árbol. Son las cosas que afectan para que haya buen fruto. Hay follaje, pero no hay fruto. Y también las hojas que se están secando. Hay que arrancarlas para que no estorben y haya fruto. Pero ¿qué son esas ramas secas y esas ramas que están ahogando, hermanos, a esa vida, a ese árbol? El orgullo, la vanidad. No, es que yo, hermanos, como yo no hay otro más, hermanos. Mire cómo canto, mire cómo predico, mire las cosas que hago para el Señor. Mire todo lo que hemos hecho para Dios. Hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos, cuando estamos haciendo esta clase de asuntos? Le estamos quitando la gloria a Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es porque Dios nos ha dado esa capacidad para poder hacerlo. Es porque Él está en nosotros y Él nos capacita para poder hacer la obra que nos ha encomendado. Todas esas mentiras, hermanos, que vienen a nosotros y que no nos importa, hermanos, engañar al prójimo. Esas son las ramas que tiene que podar el Señor, hermanos. Todos esos hábitos que impiden, hermanos, nuestro crecimiento espiritual. Hay que podarlo, hermanos. Y la podada, hermanos, es ya sea con una tijera o con un machete, y eso duele, hermanos. Ya los arbolitos no dicen nada porque no hablan. Pero nosotros, hermanos, cuando el Señor nos está podando, bien que nos hace llorar a veces, hermanos. Por eso, hermanos, cuando vienen esas pruebecitas a nosotros, hermanos, si nosotros provocamos a Dios, hermanos, para que Él nos pode, hermanos, hagámosle frente, hermanos. Hagámosle frente. No nos duele físicamente, quizá. Y a veces físicamente nos duele, hermanos. Porque Dios, hermanos, cuando Él quiere obrar, hermanos, obra, pero Él quiere que nosotros aprendamos la lección. Gloria al Señor. Para que demos fruto, hermanos. Y el fruto, hermanos, de la vida, hermanos, es un fruto que tiene muchos beneficios. Es innumerable, hermanos, la cantidad de beneficios que da, hermanos, la uva. Fíjense, hermanos, que entre uno de los beneficios, porque son muchos, es desintoxicante, desoxidante. Es bueno para la artritis, para la hipertensión, ayuda para la arterioesclerosis, porque purifica la sangre, previene el cáncer de la mama y también el cáncer de la próstata. Sirve como laxante, hermanos. Ayuda para eliminar el colesterol. Limpia los intestinos. ¿Y sabe que hasta para qué sirve, hermanos? Tal vez la necesite alguien. Para adelgazar, ¿ves? Eso sí que hay que tomarse picheladas de jugo de uva, hermanos. Y va a cambiar su figura. Aleluya. Así, hermanos, como el fruto de la vida, hermanos, como la uva, tienen que ser nuestros frutos, hermanos, delante del Señor. Que beneficie, hermanos, a la obra del Señor, que beneficie a nuestro prójimo. Que se vea, hermanos, de que realmente nosotros somos buenos discípulos del Señor, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Y le dice el Señor en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Yo quisiera decirles también a ustedes lo mismo, hermanos. Los que tenemos a Cristo en el corazón, ya somos limpios, hermanos, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y somos limpios. Y cada día nos limpiamos más por poner en práctica su palabra. Porque estamos en un proceso de santificación, hermanos. Y es cierto, venimos a Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados y ese día nos morimos, nos vamos para el cielo. Pero como no ha sido así, hermanos, estamos en el camino y hay momentos difíciles de tentaciones, de pruebas, pero la palabra del Señor nos va ayudando, nos va moldeando, hermanos. Por eso la importancia de la palabra de Dios, hermanos. Ella es la que nos limpia, nos purifica, nos encamina a ese proceso, hermanos, que el Señor nos quiere llevar, que tenemos que llegar hasta la estatura del varón perfecto, hermanos. No lo vamos a lograr aquí en vida, se los he dicho muchas veces, pero lo vamos a lograr el día que Él venga, hermanos. Ese día será glorioso, hermanos, porque se acabarán los dolores y las tristezas y las angustias de este mundo. Y allá una sola enjugada nos va a pegar Él de nuestras lágrimas, dice, y de ahí todo será paz y felicidad por los siglos de los siglos. Aleluya. Versículo número 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué importante es, hermanos, que permanezcamos en Él. Y permanecer, hermanos, es quedarse definitivamente con Él, hermanos. Permanecer, hermanos, es ser perseverantes, es ser constantes, es estar para siempre con Él, hermanos. Ya no hay que dar paso atrás. Porque el inconstante, hermanos, es imposible que dé fruto. El que entra y sale y nunca se decide, jamás dará frutos, hermanos. Nada más está pasando el tiempo. Nada más perdiendo el tiempo. Tenemos que tomar la decisión por Cristo, hermanos. Porque el que es nacido del Espíritu, hermanos, jamás se aparta de Dios. Por grandes que sean los problemas que vengan a nuestra vida, jamás nos vamos a apartar porque estamos edificados en la roca que es Jesucristo. Y nadie nos va a mover ahí. Aunque vengan los vientos fuertes, las tormentas, las tempestades, nadie moverá, hermanos, a un hijo de Dios que está plantado en Jesucristo. Aleluya. Por eso, hermanos, el Señor está con nosotros y no nos dejará nunca. Él siempre nos guardará. Y jamás va a permitir, hermanos, que el enemigo nos haga daño y nos destruya, porque no puede. Porque el enemigo no tiene poder contra la iglesia del Señor. Dice San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los verdaderos discípulos, las verdaderas ovejas, seguimos al Señor, hermanos, oímos su voz. No escuchamos la voz de extraños. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán. Vida eterna, hermanos. ¿Qué le parece vida eterna? Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. En Cristo, hermanos, estamos más que seguros. Mi Padre, ese que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Qué privilegio ser un discípulo de Dios, hermanos. Estamos tomados de la mano de Dios. Y dice que Él no nos suelta, jamás nos soltará. Nadie, ni nada, ni nadie nos podrá separar, hermanos, del amor del Señor. Y muchas veces, pues está posible, hermanos, un verdadero hijo, un verdadero discípulo, se puede escapar, hermanos, una su temporada. Puede escaparte, hermanos. No es que le esté diciendo váyase, pero puede caer, lo puede hacer. Como lo hizo el hijo pródigo. Se fue y probó, hermano, la vida loca. Pero al poco tiempo lo traía el Señor. Mire, jaladito lo traía. Lo llevó, hermanos, hasta lo más bajo, hasta que
probar las pocilgas de los puercos, hermanos. Dice que anhelaba comer las algarrobas de los cerdos, dice. Yo no creo, hermanos, que alguien quiera probarle, hermanos, las algarrobas de este mundo, hermanos, y volver atrás. Pero el verdadero hijo, hermanos, se va y el Señor lo trae la orejita, mire, jaladito lo trae. Yo creo, no quiero que ninguno de nosotros seamos un hijo pródigo, hermanos. Porque Él está con nosotros y no nos deja. Por eso, hermanos, mantengámonos unidos a Él, hermanos, y no nos apartemos. No nos aislemos de Él. Él nos promete mucho más, hermanos. En Juan 14, 16 y 17, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, ¿qué más queremos, hermanos? Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué más queremos, por el amor de Dios? El Espíritu de verdad, el cual dice el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está con vosotros. Pues, hermano, qué privilegios más grandes los que tenemos, hermanos. Ese Espíritu permanece en nosotros, hermanos, y nadie lo puede sacar. Nosotros lo contristamos, hermanos, y a veces nos sentimos tristes y afligidos porque le desobedecemos a Dios y el Espíritu se contrista. Pero le pedimos perdón y ahí estamos de regreso. A todos nos toca, hermanos, a todos nos toca. Pero Dios es misericordioso, hermanos. Promesas tan lindas que nuestra mente se queda corta, hermanos, para entender el inmenso amor de Dios. Ya estoy por terminar, hermanos. Dice el versículo número 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Tomados de él, sabiendo que estamos asidos, hermanos, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser perdedores. Podemos ser, hermanos, de dar mucho fruto. Por esos frutos no los vamos a confundir también, hermanos, con los dones espirituales. Que los dones sirven para edificación de la iglesia, ¿verdad? Que son hablar en lenguas, la sanidad divina, la profecía, la ciencia, la interpretación de lenguas y un montón de dones que el Señor da como Él quiere. Pero los frutos, hermanos, son la mayor evidencia de ser verdaderos discípulos del Señor. Los frutos son las evidencias del Señor. No hay otra forma, hermanos. Mateo 7, 16, 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es imposible. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La palabra es fuerte, hermanos. Así que por sus frutos los conoceréis. Un verdadero discípulo, hermanos, da frutos sí o sí. Y no hay otra elección. ¿Y cuáles son esos frutos que el Señor espera de nosotros, hermanos? ¿Serán las buenas obras hacia los prójimos? Sí, es parte de los frutos, hermanos, pero no es todo. Porque dice Santiago, hermanos, que sin fe, la fe sin obras es muerta. Es cierto, es parte, hermanos, de algunos frutos. Pero los frutos que nos identifican, hermanos, como verdaderos hijos de Dios, son los frutos que encontramos en Gálatas 5:22, hermanos. Que son los que se van adquiriendo a través de nuestra perseverancia, a través de nuestra comunión con Dios, a través, hermanos, de estar firmes, hermanos, en el propósito de Dios, en obediencia a su palabra. Eso lo vamos a ir adquiriendo, hermanos, no de romplón, es poco a poco, es una cosa individual, hermanos. Es un trato de Dios con nosotros, hermanos. Y estos son los que dice el Señor, más el fruto del Espíritu, dice, es amor. Tenemos amor los unos por los otros, usted lo sabe, hermanos. Gozo. Podemos tener gozo en medio de la prueba, hermanos. Gozo. Fruto del Espíritu. Paz.
Podemos tener paz en medio del conflicto. O cuando nos provocan, saltamos de este alto. Y todavía nos atrevemos a sacar el machete como lo hizo Pedro, cuando no tenía el Espíritu Santo todavía. Esos son los frutos del Espíritu, hermanos. La benignidad, la bondad. ¿Cómo no son nuestras actitudes? Son bondadosas con nuestro prójimo. Hermano, que el Señor le bendiga, pero de corazón, no de diente a labio. Fe. ¿Cómo es nuestra fe en Jesucristo, hermanos? No es la fe esa caprichosa, hermanos, que confundimos con la fe verdadera. Que queremos que las cosas sean como nosotros pensamos y decimos y confesamos. No, esta no es fe, hermanos. Esa es terquedad, mansedumbre. ¿Tenemos el fruto de la mansedumbre, hermanos? Las esposas y los esposos saben realmente somos mansos, ¿verdad, hermanos? Preguntarle a mi mujer, pues, o los hijos, o los papás, y Dios, hermanos. Templanza, hermanos. ¿Cuál es la templanza? Ese dominio propio, hermano. A veces, hermanos, por un perro que se nos atraviesa ahí, hermanos, estamos alegando que hay alegando ahí con el perro, hermanos, un animalito que no tiene razonamiento como nosotros. Templanza es el dominio propio, hermanos. Vamos en el carro y alegando y maltratando a medio mundo. Ahí no, hermano, dominio propio. Es que hoy preciso. ¿Por qué te levantaste tarde? Somos los culpables nosotros, hermanos, no la gente que anda ahí porque de la calle nadie es dueño, hermanos. Todos andamos ahí en el mismo camino, hermanos, en este trajín de este mundo, hermanos, y qué culpa tiene el uno con el otro, hermanos. Dominio propio. Versículo número 6. Ya es tarde, hermanos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Se compagina, hermanos, este versículo con el que leímos en Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué está diciendo aquí el Señor, hermanos? El Señor, hermanos, en muchas oportunidades habló de que existe un infierno, hermanos. Y que ahí, hermanos, va a ir a parar todo aquel que no es discípulo del Señor verdadero, el que es falso. Y cuando Él dice que esas van a ser quitadas esas ramas porque no producen fruto, y las va a lanzar y se van a secar y las va a lanzar al fuego, hermanos, ese va a ser el día, el que dice el Señor, hermanos, que será el día del lloro y del crujir de dientes, hermanos. Ese va a ser el día más duro, hermanos, para los que no quisieron ser verdaderos discípulos del Señor. Para todos aquellos que se burlaron de nosotros, para todos aquellos que no quisieron ponerse firmes, hermanos, y dar buenos frutos, hermanos. Ese día, hermanos, será el día más lamentable que venga para todos aquellos que han sido indiferentes, como todos aquellos que han disfrutado en hacerle daño a su prójimo. Ese va a ser el daño, hermanos, en que vamos a recapacitar. ¿Y por qué traté así a mi esposa? Ese va a ser el día, hermanos, de lloro y de lamento. Por eso, hermanos, y usted que me escucha a través de las redes sociales, este mensaje es un mensaje de reflexión de nuestras vidas espirituales. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Somos verdaderos discípulos? ¿Dónde están los frutos?
Estamos a tiempo, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que si Él no ha venido es por amor a los que aún no han tomado su decisión por Él. Él no es que quiera retardar su venida, Él por misericordia no ha venido, hermanos. Y estamos a tiempo de injertarnos en la vid verdadera. Nosotros, hermanos, ningún derecho teníamos, ningún derecho de salvación, porque la salvación venía para los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Usted que me está escuchando a través de las redes sociales, quizá nunca ha hecho un pacto con Dios, un compromiso con Dios a través del perdón de sus pecados, a través de su confesión de sus pecados y arrepentimiento de sus pecados. Hoy es el día en que usted puede adherirse a los verdaderos discípulos del Señor, porque mientras hay vida, hay esperanza. Cuando muramos, se acabó la amnistía y solamente nos espera una condenación en un fuego eterno. Son tiempos malos y no nos podemos dar el lujo de vivir una vida separados del Señor. El Señor está hablando a tiempo. Él dice muy claro en el versículo número 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando dice, hermanos, separados de mí, nada podéis hacer, separados de Él, no hay salvación para el hombre, hermanos. Le guste o no le guste a cualquier persona que no quiera creer en Jesucristo, yo se lo estoy diciendo ahora. Y no tiene excusa de decir, no me lo dijeron, yo se lo estoy diciendo. Solo Jesucristo es salvación y vida eterna. Y este versículo número 6, espero, hermanos, de que lo tomemos con seriedad, porque el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Esto, hermano, no es un juego. Lo que yo les estoy diciendo no es una broma de mal gusto. Es una verdad que nuestro Señor Jesucristo repitió muchas veces. Porque llegará el día del crujir de dientes. Llegará el día. Pero si alguien en esta noche quiere aprovechar esta oportunidad, yo le invito para que incline su rostro ahí donde está y repita conmigo esa oración bendita que Dios nos da la oportunidad de hacer en esta noche, de pedirle perdón por nuestros pecados. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón, Señor, por mis pecados. Sé que te he ofendido, Señor, hasta lo sumo. He sido desobediente, Señor, y reconozco que no he sido un verdadero discípulo tuyo. Pero hoy, Señor, quiero ponerme en tus brazos de amor, Señor, para que a través de este arrepentimiento, tú, Señor, encuentres la puerta de mi corazón abierta y poder entrar a Él y hacer de mi corazón, Señor, templo y morada de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre bendito. Te ruego, Padre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Que me ayudes, Padre bendito, a serte fiel. Que ilumines mi mente y mi corazón y que pueda crecer, Señor, en mi vida espiritual y ser, Señor, un discípulo que dé muchos frutos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en esta hora te pido, bendito Dios, por esta congregación. Que tú, Señor, derrames tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros. Oh Padre bendito, que esta palabra que hemos predicado, Señor, que no nos ofenda, Señor, sino que nos dé esa gratitud que necesitamos para contigo, Señor, de que tú nos hablas a tiempo, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Yo te pido, Señor, tu santa bendición por cada persona, Señor, por cada adulto, por cada joven, por cada niño,
por cada mujer, Señor. Oh Señor bendito, por cada esposo, por cada esposa, Señor, los pongo en tus manos, en tus brazos de amor. Para que tú, Señor, derrames tu bendición, Señor, sobre cada vida. Que tú, Señor, en nosotros, Padre Santo, puedan ser desarrollados esos frutos de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, que tengamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Que Padre bendito podamos ser, bendito Dios, esos hijos que tú quieres que nosotros seamos. Que podamos, bendito Dios, reflejar, Señor, de que tú estás en nosotros. Que podamos, Padre Santo, iluminar el camino de muchos, Padre bendito. Que podamos resplandecer, Señor, en medio de las tinieblas. No permitas, Padre bendito, que seamos estériles, que seamos fructíferos, Padre bendito, porque eres tú, Señor, el que nos da esa capacidad de dar fruto. Porque hemos entendido y lo tenemos claro, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Que sin ti, Señor, no somos absolutamente nada. Pero si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Y nuestra vida florece porque tú estás dentro de nosotros. Gracias, Padre bendito, en esta noche. Oh, gracias por esta palabra que nos has dado, porque nos has bendecido con ella. Y has, Padre bendito, puesto en nosotros ese deseo de seguir adelante y de serte fiel. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos.